Bueno, pues después de 25 años casi de no vernos juntos todos, tenemos esta oportunidad de hablar del proyecto Alicante Emprende. Es una gran satisfacción poder compartir con vosotros unos minutos de qué fue aquel proyecto y cómo al final también nos ha impactado en nuestras vidas, ¿no? ¿Y cuándo empezamos en Alicante Emprende? No sé, ¿fue 2001? ¿2000? 2003-2005. Yo recuerdo cuando entré. Eso. Yo entré en Álvaro la es agencia el 22 de agosto del 2003 y el proyecto ya había empezado. En febrero. Porque entré yo. de hecho, la culpa la tuvo este folleto. Es decir, yo me encontré este folleto paseando por Campello en una cafetería y llamé, y me cogió el teléfono Bernardo. Y Bernardo me dijo, porque yo tenía un proyecto de creación de empresa, y Bernardo me dijo, mira, yo voy a coger hoy vacaciones, vas a tener que reunirte con mi jefe, que era Eloy Sentana. Y entonces yo llamé a Eloy, me acerqué a verle, y cuando yo le presenté mi proyecto a Eloy, Eloy me dijo, pero vamos a ver, tú con este proyecto, ¿tú no quieres trabajar? Y le dije, sí, sí, yo quiero trabajar. Y me dijo, pues tráeme toda la documentación y mañana mismo empiezas. Y así entré yo en la agencia, el 22 de agosto del 2003. El proyecto ya había No, pues yo empezado. empecé en febrero. Espontánea. Y en febrero fue cuando empezó, porque yo empecé con todo el tema de la secretaría técnica. Y empezamos ahí los dos igual en febrero del 2003. Y Pero duró. luego se fue incorporando más gente. Duró hasta diciembre del 2004. Pero luego la justificación de gastos y se alargó hasta abril del 2005. Sí, sí. Me fui En diciembre del 2000. no, en noviembre. Justamente, El joder. 4 de noviembre Yo- del 2004. ¿Y tú, David, Sí, sí. entraste? Yo entré antes. O yo estaba antes con otro proyecto. Tú ya estabas con otro Estabas con otro proyecto antes Tú de un ya estabas estudio, con de otro algo en un proyecto. estudio. Claro. Sí, 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 sí. Y yo me acuerdo que tú estabas a punto de dar posición Exacto. y vino lo de. Me dijiste, toma, échame una ganas de Estabais poder". en la oposición. Vamos, la yo creo que fue en marzo o por ahí. Estábamos ya con los proyectos y vosotros escapabais a examinaros. Bueno, y cuando empezamos, ¿qué es lo que más os llamó la atención del proyecto? Es decir, ¿qué es lo que, porque el proyecto funcionó bien? El proyecto yo creo que tuvimos una ejecución, creo que fue casi el 100%. Y una de las cosas que más me llamó la atención, un poco ya con el histórico, es que mucha gente que pasaba por vuestras manos, que estabas en el asesoramiento, volvía. ¿Sí? Y volvían a preguntaros cosas que no necesariamente eran las que se les había asesorado, sino que la gente veía que se había atendido bien y repetían, ¿no? Y yo creo que lo calculamos era un 70% de gente que repetía además. ¿Qué es lo que más, ya con la experiencia que tenéis de haberos movido en varios ámbitos, por qué funcionaba bien aquello? Yo tengo mi teoría, pero bueno, Yo también tengo me la gustaría mía. escuchar la vuestra. Hombre, yo, para sentar un poco las bases, yo diría que es que fue realmente, aunque ya los TEIs tenían algo parecido, estaban en esas incubadoras, pero fue el primer proyecto así integral que intentaba plantear una estructura de potenciación del emprendimiento a nivel local, ¿no? Y la verdad es que yo considero que fue bastante exitoso el hecho de poder comunicar y atraer a la población a decir, oye, pon tu idea. La Línea de Vini Sánchez fue el primer club de Vini Sánchez que se creó en España. O sea, que ahora muchos eso lo miran y yo creo que pusimos una piedra muy importante en el desarrollo del emprendimiento alicantino. Y hubiera estado bien que se hubiera seguido el proyecto, Sí. que no pudo ser, pero lo que se hizo en 2 años yo creo que fue. pues, Mm. Creo que fue potente, sí, sí. Nuria. Sí, no, justo iba a decir la palabra que ha utilizado David de integral, porque había gente que sí que venía ya un poco orientada, pero había gente que lo que tenía era una idea o ganas de empezar con algo y claro, no sabía ni por dónde moverse. Entonces venir a un sitio donde te preguntaban, ellos que son los que asesoraban, y te podían informar de todos los pasos a seguir, ¿no? Y luego, ¿qué pasa tengo que hacer? ¿Y qué impuesto tengo que pagar? ¿Y me tengo que dar de alta dónde? Irte de allí con toda la información, yo creo que por eso repetían. Y de hecho yo creo que mandaban a gente luego. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que el éxito del proyecto fueron las personas que estaban detrás. Pienso, en primer lugar, que fuimos grandes profesionales, muy resolutivos y muy eficaces, porque además atendíamos a personas y resolvíamos problemas y además animábamos a la creación de una empresa. Daros cuenta de la responsabilidad tan grande que recaía sobre nuestras manos cuando se presentaba un emprendedor con una De idea verdad. y que fundamentalmente a veces la idea no estaba ni bien definida. Y nosotros le reorientábamos, le animábamos, le motivábamos, le formábamos
con el objeto de que pudiese desarrollar ese plan de empresa, su plan económico-financiero, su plan de marketing, y pudiese poner en marcha el proyecto con total seguridad y confianza, sabiendo que podía llegar a ser un éxito. Prueba de ello es que yo hoy todavía mantengo relación con algunos de los emprendedores que se han convertido en verdaderos empresarios espectaculares. Empresas a nivel de la provincia que han irrumpido a nivel internacional y que hoy por hoy son líderes a nivel mundial, como por ejemplo Innova Industrial Design. Acuérdate de Rafael Sí, Villar. Rafa Villar. O sea, Villar. brillante, Sí, sí. brillante, una cosa Sí. brillante. Sí. Precisamente la semana pasada estuve con él y bueno, nos dimos un Le abrazo dieron tremendo. premio. Sí, no, le han dado Le han muchos, dado le han dado muchos premios, premios, le han dado muchos premios. Sí, sí. Por lo tanto, yo, para mí, saco esa conclusión. Indudablemente, la relación personal fue brillante, porque nos veíamos todos los días y estábamos muy bien integrados, todo el equipo. Tú, Eloy, además, fuiste clave en todo el proyecto porque te dabas cuenta de cuál era la hoja de ruta a marcar y nosotros la seguimos a rajatabla. Por lo tanto, eso yo creo que fue el éxito real del proyecto. Yo coincido con lo que yo creo que el éxito fue del proyecto. De hecho, a ver, tuvimos la suerte de encontraros y luego, después de salir de Alicante Emprende, os ha ido muy bien, con lo cual eso quiere decir que el proceso de selección se hizo bien, os ha ido muy bien. Y yo creo también hay un factor que teníamos la ilusión de gente con cierta experiencia y éramos un poco inconscientes de las cosas que podíamos hacer. El tema de los bienes años que ha comentado David, yo creo que fue una cosa que si ahora mismo nos planteamos volver a hacerlo, imposible, nos fuimos con los catalanes, fuimos varias veces allí, volvimos, aprendimos. Y hicimos un montón de contenidos que, bueno, son los que, una pequeña muestra que ha traído Álvaro, que tiene un archivo ahí de cosas que hicimos, el tema de la revista, el tema de las publicaciones, hicimos varias páginas web, llegamos a hacer varias ponencias explicando lo que era el proyecto, fuimos a Valencia, ¿te acuerdas? Fuimos a Valencia con una ponencia ahí. A Bilbao. A Bilbao también, estuvimos allí. Y éramos pues gente joven en medio de un universo de personas que hacían otros proyectos, pero mucho más mayores que nosotros. Y bueno, yo creo que quedaba muy resultón y luego fue eficaz, ¿no? Y de hecho, hoy en día, el lema de Alicante Emprende, hay otra gente que emprende en Alicante que han cogido el mismo ¿Verdad? dominio, el mismo dominio de Alicante Emprende. ¿Qué es lo que os lleváis o qué es lo que os llevasteis como experiencia profesional de Alicante Emprende a vuestras carreras que habéis desarrollado después? Bueno, yo lo que me llevé fue, por supuesto, una experiencia muy positiva a nivel personal y a nivel profesional, aparte de la amistad con todos vosotros, pero sobre todo las relaciones personales. La oportunidad de hoy poder mantener una relación estrecha contigo, aunque nos veamos muy poco. También, por ejemplo, con Elena, que hoy pues, es la subdirectora, ¿no? Subsecretaria. Subsecretaria, perdón, subsecretaria. O bien con otros compañeros de la agencia, pues para mí yo creo que ha sido una de las experiencias más positivas, al margen de todo lo que aprendí de mis compañeros, porque claro, David, por ejemplo, hacía una labor espectacular a nivel de búsqueda de información, de análisis cualitativo y cuantitativo a nivel sociológico, que había que entenderlo muy bien para saber dónde estábamos y dónde queríamos llegar. Con Nuria también a nivel personal y profesional, en el día a día, con Vicente, que indudablemente Vicente pues bueno, pues marcó un antes y un después, porque Vicente, yo recuerdo que todos los días nos obligaba a salir de traje, a excepción de los viernes, que eran Casual Friday, y entonces Vicente se presentaba con unas camisas de flores y que yo decía, vaya tela, vaya... Sí. Menos los viernes. Menos los viernes. Podían llevar calcetines de colores. Ya lo creo, ya lo creo. Y todo eso pues hace que realmente tengas un recuerdo único. Y lo que dice David, fue una pena que el proyecto terminase, porque yo creo que habíamos iniciado una senda que además habíamos creado un antes y un después en la ciudad de Alicante y en la provincia, porque muchísimas empresas de la provincia venían a Alicante Emprende a ser asesoradas. Acordaros del empresario de Albatera que creó la fábrica de las granadas, la máquina que pelaba las granadas, ¿vale? Que aquello fue un espectáculo. Bueno, pues y tantas otras, aquel que fabricaba los palés de aluminio que eran apilables, que no pesaban nada. También. Bueno, casos de éxito que dices, ¿cómo es posible? Para escribir, yo que sé cuántos libros podríamos escribir. Y la lástima es que aquello pues tuviese una fecha de final
y bueno, pues tuviésemos que optar pues a la búsqueda de trabajo o a la creación de nuestros propios proyectos empresariales Hay y otra personales. cuestión también importante es que yo creo que fuimos bastante innovadores. Hicimos cosas muy distintas a lo que se venía haciendo sin saberlo. sin saberlo. Como con esa expresión, ¿no? Taurina, ¿no? Así, con la puerta de Ayola. Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Porque sí, los conceptos, la construcción teórica de lo que es, sí, pero no teníamos ningún referente de... ¿Y esto cómo ¿Y esto cómo se hace? ¿Esto cómo se hace? Y yo creo que ahí, lo comentabas tú, David ahí, siendo sociólogo, que en general los sociólogos pues tienden un poquito a, entendéis, ¿no? A divagar. Es decir, aterrizó mucho las cosas y nos dio muchas pistas sobre qué cosas tenemos que hacer. Es decir, mira, el perfil que tenemos es este, tenemos esto. Y ahí teníamos el tema del clip view que hemos hablado antes, que ahora mismo puede hacer muy normal que cualquiera tenga su dashboard y tal, pero en su momento, yo creo que la gente de Sistele fuimos de los primeros que utilizamos. Que vimos el sistema, que Andrés nos preparó, System. ahí picábamos las cosas y... Ángel Luna no. No. Carlos Luna. No nos acordamos de los nombres, han pasado más de 20 Carlos años. Luna, sí. Y yo creo que en la agenda todavía los tengo, pero no los he borrado. Tengo mucha gente que no los he borrado. Y luego también una cosa importante es que teníamos aquí nuestro ángel de la guarda, que era Nuria, que se encargaba de la parte más divertida de los proyectos, que eran los papeles. Sí. Y solamente ya sabe la de horas que echó cuadrando las Excel, mandando documentos, arreglando documentos y un poco poniendo orden en todo aquello. No, es que aquí, claro, hay una parte que todavía no hemos comentado, que éramos una agrupación de entidades. Correcto. La agencia local era una de ellas. Entonces, y la agencia local era la encargada de llevar la secretaría técnica, o sea, coordinar a todas. Que yo también quiero poner en valor, que yo creo que también uno de los éxitos del programa fue la buena coordinación o el buen ambiente que se creó también, la buena disposición de todas las entidades, porque yo me acuerdo cuando hacíamos las reuniones, las actas esas de 10 folios, pero bueno, que no fallaba nadie, siempre se venía con disposición, no sé, la toma de decisiones fluía, y yo creo que eso fue importante también. Sí, y luego también una cosa que luego he visto con el paso del tiempo es que todos los proyectos financiados con recursos europeos o del ministerio, nadie sabe muy bien cómo hay que gestionarlos. Con lo cual estás siempre en una búsqueda, ¿y esto cómo se justifica? ¿Y esto qué tenemos que indicar? Había una ilusión que yo creo que, bueno, cuando eres joven, porque en esa época yo creo que teníamos 20 años menos. Bueno, 20 no, más. 20, No, 20 5 menos. 5 menos. Pero bueno, Sí. ahora mismo también seguiremos con el mismo empuje, pero probablemente, pues a lo mejor veíamos el toro de otra manera, ¿no? Pero es verdad que en ese momento yo creo que esa cierta inconsciencia, porque, bueno, Elena que nos... Esto no se puede hacer así, pues Elena, pero si pone que vamos a probar y tal, y bueno, y las cosas salían, ¿no? Es decir, que hubo muchos proyectos, el tema de las publicaciones, nunca se ven hecho publicaciones en la agencia, y fuimos ahí pioneros. Bueno, publicaciones, campañas promocionales, Sí, líneas de radio, jornadas. Hicimos una allí en... Sí, Fue Portamar, hizo en el Meliá una grandísima que vino mucho. Bueno, esa fue la de Business Angels. Esa fue espectacular. Espectacular. Vino gente de de toda eso, España. Después de eso lo replicaron los CEIs y bueno, el modelo se fue evolucionando, pero en Alicante fuimos los primeros, era Avant. Sí. Alicante Business Angel Network, Avant. que lo movía Vicente. Sí. Y a partir de ahí, bueno, pues ya te iba un poco copiándole a los demás, a los que ya los catalanes tenían una cosa hecha ya, pero Fue ya montados, pero era muy incipiente todo. Tampoco había una regularización, no había una estructura jurídica para esto. No había nada. También el inversor, bueno, sí, existía la figura de capital de riesgo, obviamente, pero este modelo de pequeños inversores, microcréditos para empresarios, por ejemplo, Los microcréditos. Yo recuerdo las ayudas. Yo recuerdo también las ayudas del SECOT. También. Las del SECOT, que eran para mayores. Y hicimos algo con ellos. De 45 años. Hablando con ellos. Sí, con ellos manteníamos muy buena relación. Daros cuenta también de la vinculación estrecha que manteníamos tanto con la Cámara de Comercio de Alicante como con Jovenpa y con COEPA y con el FEI. Y sin embargo, yo creo que la agencia irrumpió como entidad tractora de la economía de la provincia. Cuestión que, claro, nos permitió ser muy ágiles, a diferencia de otras entidades que eran como más rígidas. Es que en su época no habían tantas agencias de desarrollo local. No fue algo... agencias de desarrollo local. Yo creo que se acaba de crear la agencia en el septiembre del año anterior, de 2000. 2 años llevaba. Llevaba 2 años funcionando y yo creo que no habían tantas ADRs como ya. A posteriori. Sí. Si te acuerdas tú de este trabajo de los viveros. Sí, correcto.
ahí es cuando empiezan a brotar realmente y a tener consolidación por toda la comunidad valenciana. Y ahora ya un poco también con vuestra experiencia, es decir, ¿qué ha cambiado de aquella época de lo que era atención a los emprendedores, de lo que percibís que se hacía en esa época a la actualidad? ¿Qué ha cambiado? ¿O cómo Se ha volveríamos a poner en marcha un Alicante Emprende? deshumanizado el proceso. Se ha Lo deshumanizado. que Álvaro se iba con los emprendedores, me acuerdo que te ibas a explicarles cómo poner la mesa, si era una Sí, 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 pizzería, sí, 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 sí. la involucración personal. Hasta ese nivel de O efectivamente. sea, ahora no hay ese aporte humano, ¿no? De todo emprendedor cuando está así perdido, de me meto, no me meto, el riesgo que voy a asumir, pues hace falta también un poco calor humano de alguien que sepa, que te pueda asesorar y no sea simplemente un par de correos y un par de entradas aquí, ¿no? Como ocurre ahora mismo, Sí, que hay menos. es cierto. Como- Yo pienso que aquel momento era diferente porque de hecho las escuelas de negocios estaban muy vinculadas a la creación de empresas. Acordaros de Fundesem, que luego Sí. pues lamentablemente Fundesem desapareció y era una de las número uno a nivel nacional y a nivel europeo. Sí, sí. Y claro, todos los emprendedores lo primero que tenían claro era crear su plan de empresa. Hoy en día yo no conozco prácticamente a nadie que se plantee el plan de empresa siguiendo unas pautas como nosotros les marcábamos. Entiendo que constituyen la empresa, tienen una experiencia, empiezan a ejercer y, bueno, pues dependiendo del ámbito de actuación, desarrollan una actividad. Pero sinceramente no conozco a nadie que esté basándose en la creación de un plan de empresa desde el principio y valorar si realmente tiene armas y herramientas para poderlo llevar a cabo o si realmente lo quiere llevar a cabo. Esa es la diferencia que yo encuentro hoy en día. Desconozco si siguen buscando las ayudas y subvenciones para promover una iniciativa empresarial. Entiendo que son más las empresas que ya están puestas en marcha las que optan a ellas, por la experiencia que yo tengo actualmente. Pero en el caso de creación de empresas, yo ya en ese sentido he perdido un poco el hilo. Pero yo creo que ayudas sí que la gente sigue buscando las ayudas. Seguramente, Que no, no, ya segura- Evidentemente. Y sigue habiendo ese error de monto un negocio. monto con esto, tengo una ayuda. Sí, bueno, eso es una realidad. Sí, sí, sí. Me acuerdo estar explicando a la gente que eso no funcionaba así. Que no tienes que montarlo pensando en que lo que te van a dar. Sí, sí. Que luego si recuperas algo, pues está bien, pero Tenían primero con el tema de ¿y cuánta ayuda voy a recibir? además mucha gente me acuerdo que pensaba que, o sea, que le iba a recibir antes de, o sea, que se lo iban a dar para montarlo. Y entonces dije, no, tú tienes que prever esa inversión y luego ya irás recuperando de aquí y de allá lo que pueda. Sí. Pero no es que te lo den para montarlo, porque esto no es así. Sí, porque decíamos, no, la ayuda es ni cuánto ni cuándo. Es decir, no sabes ni cuánto te van a dar ni cuándo te va a llegar. Con lo cual tienes que planificar para que tu negocio vaya solo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Nuria, ¿qué cambios has visto tú, también con tu experiencia personal y profesional, entre cómo se hacía atención a emprendedores desde la administración y ahora? Pues la verdad es que yo ahora lo que veo es que también con lo que decía David de la deshumanización, yo creo que también a lo mejor voy a hablar, que voy a parecer un poco antigua, pero un poco con todo el avance que ha habido de todo el tema de redes y todo Internet, y es que se está deshumanizando muchas cosas, porque ahora la gente, todos habréis oído la gente, o sea, a mí me está pasando por ahora en mi trabajo, es que he leído, o sea, todo lo buscan en Google, a lo mejor, no sé, cómo montar una empresa. Bueno, pues a lo mejor no es correcto todo. Lo que dice Google. Claro, y ya no vas buscando tanto lo de que una persona sea el que te informe y el que te asesore. Yo no sé si ahora en la agencia siguen haciéndolo de esta manera, lo que es el asesoramiento para montar una empresa. Yo entiendo que sí, no lo sé. Pero bueno, lo que sí es verdad es que, por ejemplo, hay cuestiones que han cambiado, ¿no? Claro. Todos sabemos, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es algo en lo que vamos a tener que entrar, ¿no? Es decir, Artificial, sí, inteligente, habría que poner. eso es matizable, eso es matizable, es matizable. Es que tú le dices al ChatGPT, prepárame un contrato de alquiler con estas cláusulas, y te lo saca clavado. Sí, Clavado. eso está muy bien. Es ya una herramienta. Sí, Herramienta que pero es una capta- herramienta más. Sí, indudablemente. Pero la inteligencia artificial hubiera sustituido a Alicante Emprende. Yo creo que no. No, en absoluto, en absoluto. Porque, por ejemplo, la motivación que nosotros le imprimíamos al emprendedor para poder afrontar ese proyecto, de ninguna manera ChatGPT lo puede hacer. Es imposible.
Es decir, el trato humano, el El recibirle, acompañamiento. el acompañamiento, como bien dice Nuria, transmitirle esa confianza, esa seguridad, los ánimos, ¿no? Eso indudablemente Y la escucha, ¿no? solamente Había lo mucho puede... de Y de Escucha escucha, activa, y de eso escucha. era importante. Sí, sí, porque fijaros, atendíamos cerca de 20 personas, 20 o 25 personas diarias, porque claro, la puesta en marcha del proyecto requería de muchas fases. Una primera fase de toma de contacto, en la que generábamos la ficha del emprendedor y le dábamos de alta, recogíamos un poco la definición de la idea, le planteábamos, le diseñábamos un informe basado en sus necesidades, le entregábamos la documentación técnica, el plan de empresa, las formas jurídicas, le dábamos acceso a las herramientas para poder realizar el plan económico financiero, el plan de marketing, es decir, le hacíamos un llave en mano, prácticamente le hacíamos nosotros el proyecto y una vez que lo tenía el redactado nos lo traía y nosotros lo revisábamos, lo supervisábamos y le dábamos nuestra aprobación. Y con todo eso le gestionábamos también la solicitud de las ayudas y las subvenciones Sí, sí. y le ayudábamos a buscar, si era necesario, el local comercial. Sí. A registrar la marca. Es decir, Era prácticamente una éramos tutorización. nosotros los emprendedores. Sí, sí, era Como una tutores. cuestión espectacular. Fijaros que el otro día recogía también un libro que tengo en casa de Hellboy que me regaló un emprendedor. Y tengo aquí la carta, la tengo fotografiada. Claro, me llevó el libro cuando yo ya no estaba en la agencia y precisamente en la carta me explicaba todo lo que había hecho, dándome las gracias por la creación del proyecto, todavía la tienda hoy existe, y me decía, ya ha empezado la puesta en marcha de la página web y de la venta online. Daros cuenta, en el 2003, de la venta online, ya se lo estaba empezando a plantear. Claro, porque eran libros, sobre todo, cómics y demás, y lo quería hacer a través de Amazon. Bueno, espectacular, espectacular. Yo cuando he leído esa carta, que os la puedo mostrar, bueno, se me ponían los pelos de punta. Decía, Dios mío, fíjate lo que realmente aportábamos, cuánto valor a la sociedad alicantina. O sea, para mí eso yo creo que es una de las cosas Sí. que mejor, más enriquecedora y con la que me quedo. ¿No? Y sobre todo, y perdona, y diciendo lo que dices, ¿no? Y buscando ese dato que estabas, ¿no? Eh, llegamos llegamos a ayudar, ¿no? Vamos a quitarnos un poquito el... Nosotros somos... No, nosotros ayudamos simplemente y creo que la humildad es el punto a tener en cuenta, pero ayudamos a crear una empresa cada 4 días durante 2 años. Sí, sí, sí. Eso era un crecimiento directo, pero es que si cogemos el indirecto, el inducido del proceso, o sea, ayudamos en cierto modo a generar riqueza, a generar empleo y a generar efectos de arrastre con el resto de la economía. O sea, fue un proyecto que tuvo muchas aristas y que ayudó a muchas economías, no solo la del emprendimiento, sino el resto. Aquí está el sociólogo. Aquí acaba de llegar. Aquí ya está el sociólogo. No, es- Ya he hecho aquí el estudio del sociólogo. Sí, sí, no, pero es que es muy importante. Es muy importante Sí. porque despertó muchas inquietudes en otras instituciones también, en la universidad inclusive, y dio continuidad a muchas iniciativas y muchos otros proyectos. De hecho, con el tema de bienes raíces, luego eso que nosotros lo dejamos porque el proyecto no siguió, lo cogieron los CEIs y los CEIs lo desarrollaron. Se creó en Valencia una asociación también de tema de bienes raíces y demás, ¿no? Vinculada a la Bolsa de Valencia, ¿eh? Correcto. Y había una parte que no hemos nombrado, que es la parte transnacional, con los También. socios de Faro. Con los portugueses, que nos fuimos a Portugal y no he encontrado, porque nos dieron una especie de figurita que tuvimos ahí mucho tiempo en un armario, sí, con una especie de monigote, así, era más o menos de metacrilato, así. Sí, sí, sí. Pero bueno, fue curioso. ¿Allí quiénes fuisteis? Con Andrés, viaje? que por Sí. cierto, no, fuimos Andrés, Vicente y un servidor. Y luego vinieron aquí ellos Y también. luego vinieron. Como conclusión, 3 hitos que se consiguieron con Alicante Emprende, desde vuestro punto de vista. Yo creo que fue uno de los mayores hitos fue revolucionar la economía de la provincia, posicionarla a nivel nacional como la tercera provincia más puntera, después de Madrid y Barcelona. Prueba de ello es que hay notas de prensa que así lo acreditan. Y Alicante Emprende yo creo que fue uno de los culpables, en el buen sentido de la palabra, de que ese éxito se consiguiese. Muy bien. Pues yo creo que por lo menos durante esos 2 años los
potenciales emprendedores durante esos 2 años lo vieron fácil emprender, lo vieron fácil. Luego yo creo que cuando terminó y no pudimos continuar, la gente se quedó un poco huérfana, porque seguía buscando esa ayuda y ya no se daba como tal, se continuó de alguna manera, pero ya no ese servicio. Entonces yo creo que por lo menos esos 2 años Bien. fuimos punteros. Bueno, pues yo para descartarme un poco, ¿no? Desde que nos conocimos, que es lo importante, ¿no? Y el buen ambiente que había y las buenas relaciones que habían, que yo creo que eso también fue importante, que la mejor inversión siempre son los recursos humanos y en ese momento había un buen equipo humano que intentó que todo saliera bien y salió bien. Ahí, como dice Álvaro, dicen los números. Bueno, de hecho, una de las cosas que más orgulloso estoy personalmente, es porque después profesionalmente habéis evolucionado todos muy bien. Es decir, y eso quiere decir que el equipo era bueno. Lo podía haber malvado, pero no. Luego fuisteis a mejor, con lo cual, bueno, lo único que sí igual, ahí soy yo pisando papeles, pero bueno, por lo demás bien, ¿no? Y así, yo como hito sí que diría que creo que innovamos. Innovamos no en lo que se hacía, sino en la forma de hacer las cosas. Cómo se enfocaban, cómo se trabajaban, cómo se hacía el seguimiento, cómo se hacían los informes. Yo creo que innovamos y eso sí que creo que aportamos valor a los ciudadanos y a la administración también, porque, bueno, pues con muchos problemas, pero hicimos cosas diferentes y que salieron bien. Si os parece, vamos a despedirnos y agradecer a la Agencia de Desarrollo Local la oportunidad que nos ha dado de reunirnos, a este equipo, magnífico equipo. Algunas personas no han podido estar y también forman parte de ese equipo Alicante Emprende. Un proyecto que yo creo fue interesante, fue innovador y que, como hemos dicho antes, aportó valor a la ciudadanía y también a la administración.